Tercer mensaje divino. 3 tiempos: niñez, adolescencia y juventud del espíritu. La ley conduce, el amor eleva, la sabiduría perfecciona. Los que esperan a Cristo como hombre. Nadie me espere ni me busque en forma de hombre como vine en el segundo tiempo, ni me busquéis a través de las figuras hechas por manos humanas. Si en las primeras revelaciones os hubiera dicho todo, no habría habido necesidad de que el Maestro, el Mesías, os hubiera tenido que enseñar nuevas lecciones, ni de que hubiera venido el Espíritu Santo en este tiempo a mostraros las grandezas de la vida espiritual. Por lo cual os digo que no os aferréis a lo que os fue revelado en los primeros tiempos como si ello hubiera sido la última palabra de mi doctrina. Yo vine de nuevo entre los hombres y por largo tiempo me he comunicado por medio de su entendimiento, y aún puedo deciros que mi última palabra no está dicha. Buscad siempre en mi libro de sabiduría la última palabra, la nueva página que os revele el significado, el contenido de la anterior, para que verdaderamente seáis mis discípulos. ¿Quién duda de que yo esté hablando al mundo solo porque su pecado lo haga indigno de mí? ¿Qué mérito habría en mí si solo fuese a donde solo existieran justos, donde no hubiere dolor ni ignorancia? Si el Padre inspira a los hijos a que hagan méritos para que alcancen por medio de ellos su gracia, también el Padre hace méritos delante de sus hijos para tener derecho a ser amado. Aún os veo como a niños a quienes vengo a ayudar para levantaros del fango, llevaros a la fuente y en ella lavaros, para luego vestiros con el atavío de la virtud. Aquí me tenéis como Padre y como Maestro. Vengo en espíritu, mas no porque vuestros ojos humanos no me vean, dudéis de mi presencia. Desde lo perfecto desciendo por la escala de evolución espiritual que le fue mostrada a Jacob en una revelación, para que en cada morada sea escuchada mi voz. A fin de que la humanidad tuviese la certeza de que le estoy hablando espiritualmente y de que es mi voz celestial la que derrama sus enseñanzas en vuestro espíritu, me he comunicado por el entendimiento del hombre ignorante y sencillo para anunciaros en esta forma mi comunicación de espíritu a espíritu. Este mensaje es para toda la humanidad, mas ahora se lo confío a este pueblo para que él, como emisario de su Maestro, lo haga llegar a las naciones, pueblos y comarcas. Es la luz que hará que los hombres no caminen a ciegas en los tiempos de lucha. Que no espere el mundo un nuevo Mesías. Si os prometí volver, también os di a entender que mi venida sería espiritual. Mas la humanidad nunca ha sabido prepararse para recibirme. En aquel tiempo los hombres dudaron de que Dios pudiera ocultarse en Jesús, al que juzgaban un hombre igual a los demás y tan pobre como el que más. Sin embargo, después y ante las obras poderosas de Cristo, la humanidad se convenció de que en aquel hombre que nació, creció y murió en el mundo, estuvo el Verbo de Dios. Y sin embargo, en este tiempo, muchos hombres solo aceptarían mi venida si fuese humanizada como en el segundo tiempo. Las pruebas de que vengo en espíritu a comunicarme con la humanidad no serán por todos aceptadas, a pesar de los testimonios, porque el materialismo será como venda de oscuridad ante los ojos de algunos. ¿Cuántos quisieran volver a ver a Cristo padecer en el mundo y recibir de él el milagro para creer en su presencia o en su existencia? Mas de cierto os digo que en esta tierra no volverá a haber un pesebre que me vea nacer como hombre, ni otro Gólgota que me vea expirar.
Ahora me sentirán nacer en su corazón todos los que resuciten a la vida verdadera, como también me sentirán morir en su corazón todos los que se obstinen en el pecado. Trasladad de lo material a lo espiritual y de lo humano a lo divino, cuanto hizo Jesús en aquel tiempo, y tendréis su pasión presente en vuestra vida. Algunos de los que me han estado esperando fervientemente, en el instante de llegar a ellos no han sentido mi presencia, porque tenían una idea preconcebida de la forma de mi llegada, y esa idea no estuvo de acuerdo con la realidad. Cuando me presenté a este pueblo, él me esperaba con un presentimiento que era la intuición de su espíritu, mas él nunca se había forjado una forma determinada de mi venida. Así fue que cuando Elías el precursor, comunicándose por el entendimiento de quien fue elegido entre los primeros llamados de este tiempo, les anunció mi palabra e inspiró a aquellos testigos de las primeras manifestaciones a prepararse, ellos se llenaron de gozo y de fe, porque sintieron que el Señor venía a los hombres y que la forma de presentarse estaba de acuerdo con lo que predijeron los profetas de los primeros tiempos y con lo que más tarde el Maestro prometió. ¿Quién podrá dudar al escuchar esta voz que la grandeza de Dios se está manifestando en la pequeñez de un cuerpo humano? ¿Será más grato a Dios manifestarse en un pan que es materia inanimada que por medio de sus propios hijos? Del hombre creado a mi imagen y semejanza y considerado como el ser más perfecto de la creación? ¿Cómo no ha de manifestarse la luz, el Espíritu Divino por medio de la criatura predilecta hecha a su imagen y semejanza? Nada tiene de extraño que Dios pueda manifestarse por la mente del hombre. Mas esta humanidad es incrédula y desconfiada porque muchas veces ha sido herida en sus más sagrados sentimientos. Por eso solo oye y no escucha. La luz de mi palabra será la vestidura blanca que os cubra a todos. Por amor a vosotros he venido en la nube, símbolo de lo espiritual, a comunicarme con vuestro espíritu. Pero al principio ha tenido que posarse esa nube luminosa sobre el entendimiento de los portavoces, como una preparación para cuando ya sepáis comunicaros directamente conmigo, y sea en vuestro espíritu donde descienda a posarse la nube. Elegí la nube como símbolo para que representase mi llegada al mundo en el tercer tiempo. ¿No es la nube la mensajera que cruza sobre montañas, valles y ciudades? ¿No es ella la que fecunda los campos con su lluvia y brinda sombra bienhechora? ¿No surge de ella el relámpago que anuncia la tempestad y el rayo vibrante que estremece? Por eso elegí como símbolo la nube. Por eso mis apóstoles, cuando me vieron en espíritu por última vez, y roques rojas en este tercer tiempo, cuando les hice contemplar el símbolo que era señal de mi nueva venida, comprendieron el significado de mi presencia en la nube. Desde entonces una dulce sombra envuelve al pueblo que se ha ido formando en torno a mi manifestación. Mi palabra ha sido lluvia fecunda sobre los campos áridos de espiritualidad, y el rayo que en cada comunicación desciende sobre el entendimiento humano ha rasgado las tinieblas de vuestro pecado y de vuestra ignorancia, estremeciendo vuestras fibras y despertando vuestro espíritu. Cuán terrible ha sido para muchos de vosotros la tormenta que se ha desatado en vuestro espíritu al escuchar mi divina palabra. Cuánta majestad y qué imponente belleza habéis presenciado en esa tempestad de luz que surge de mi palabra en los instantes de su manifestación. Sobrecogidas de admiración, de respeto y de temor, permanecen mudas las multitudes, dejando que aquel torrente de amor, de justicia y de sabiduría las bañe y las purifique. Oh pueblo amado, a quien he llamado Israel, porque os estoy convirtiendo en el depositario de mis mensajes y revelaciones. ¿Cuándo aprenderéis a traducir e interpretar justamente mi palabra?
Mi promesa de volver hecha en el segundo tiempo os la he cumplido. Los apóstoles en Betania me vieron ascender de la tierra al infinito, y vosotros me habéis visto retornar del infinito hacia vuestro corazón. ¿No encontráis también en ello una semejanza con las nubes que se levantan del mar y ascienden para ir a derramar su lluvia bienhechora en otros lugares donde las tierras sedientas las llaman? Me ha traído vuestro dolor, mi espíritu se ha sentido invocado por el vuestro, y he acudido en la nube de amor y de justicia a desbordarme en misericordia sobre los hombres. No todos los pueblos me llaman, y son muy pocos los corazones que me esperan. La nube espiritual llegará y cubrirá como un manto de paz a los pueblos que la invocan, a los corazones que la esperan, a todos aquellos que tratan de apagar la sed del espíritu con los placeres del mundo. La nube los sorprenderá con el esplendor de su relámpago, y el estruendo de su tempestad les llenará de pavor, porque hasta entonces recordarán que existe una justicia divina y que cada hombre es portador de un espíritu que tendrá que responder a Dios de todas sus obras. La nube de amor, de luz, de misericordia y de justicia es también una inmensa legión de criaturas espirituales, de siervos míos, de espíritus de luz que viven para cumplir mis designios y multiplicarse en el universo, desempeñando con perfecta armonía su misión de amarse los unos a los otros, porque aquel divino mandamiento, aquella máxima que en el segundo tiempo revelé al mundo, no fue tan solo para los hombres. Esa máxima es la ley que rige a todos los espíritus existentes. Pueblo amado, sobre esa nube de luz que es la legión espiritual del amor y la fraternidad entre todos los mundos, descendí a través de mi rayo en este tercer tiempo, trayéndoos un nuevo mensaje de sabiduría, un consuelo infinito para vuestro dolor y una luz que os sirviese de guía para encontrar el camino olvidado, para que una vez descubierto, vengáis hacia mí, paso a paso, mérito por mérito, consciente y firmemente, en pos de vuestra perfección espiritual. Vais buscando saturaros de la fuerza espiritual que imparte mi palabra. El materialismo está en su plenitud. Hasta ahora ha vivido el mundo sin sentirme ni escucharme. Son muy pocos los que viven con espiritualidad, los que contemplan mi luz y progresan en su camino. Pero ¿cuántos se encuentran en tinieblas? Hay quienes están en espera de mi nueva venida. En ellos existe la creencia de que Cristo volverá a hacerse hombre. Meditad y comprenderéis que no han sido señales las que a vosotros os he dado, sino una gran manifestación de mi amor de Padre. Los que solo han tenido señales son otros pueblos, aquellos que no han borrado de su corazón mi promesa de volver, los que escudriñan el espacio y observan el sentido de todos los grandes acontecimientos, con la esperanza de poder decir, el Maestro está cerca. Cuán poco interesa al mundo mi nueva manifestación. Qué pocos son los que están en vigilia esperándome, y cuántos son los que duermen. De los que viven esperándome puedo deciros que no todos presienten la forma verdadera de mi presencia en este tiempo, porque mientras unos influenciados por antiguas creencias piensan que voy a volver al mundo en cuanto hombre, otros creen que he de venir en alguna forma visible a todo ojo humano, y muy pocos son los que aciertan con la verdad, presintiendo que mi venida es espiritual. Mientras unos se preguntan qué forma adoptaré, a qué hora o qué día surgiré en la tierra y por qué punto habré de aparecer, otros, sin pensar en formas ni en momentos determinados, dicen para sí mismos, el Maestro ya está entre nosotros. Su luz, que es su espíritu, nos está bañando. Cuando este mensaje llegue a todos los corazones, será un presente de gozo para unos,
porque en él confirmarán todos sus presentimientos y su fe. En cambio, otros le negarán verdad a mi mensaje al no encontrarlo de acuerdo con lo que ellos creían que sería y la forma en que se manifestaría. Pensad en todos ellos, pueblo amado, y saber que la espera para esos espíritus es dolorosa, y que mientras ellos sufren pensando que tal vez no es este el tiempo de mi vuelta, vosotros, día a día, podéis recrearos con mi palabra. Cuán grande será vuestra responsabilidad para con la humanidad una vez que ella cese. Despertad, pueblo, e id a despertar a los demás pueblos de la tierra. Es cuanto tenéis que hacer por ahora. Yo me presentaré delante de todos sobre la nube, como os prometí, y todos me contemplarán. ¿Por qué habéis de creer que mi venida en espíritu no tiene objeto? Recordad que yo, después de mi muerte en cuanto hombre, seguí hablando a mis discípulos, presentándome en espíritu. ¿Qué hubiese sido de ellos sin aquellas manifestaciones que les di, alentándoles en su fe y reanimándoles para el cumplimiento? Triste era el cuadro que presentaban después de mi partida. Las lágrimas no cesaban de surcar sus rostros. Los sollozos a cada instante se escapaban de sus pechos. Oraban frecuentemente y el temor y los remordimientos les agobiaban. Sabían que mientras uno me había vendido, otro me había negado, y que casi todos me habían abandonado en la hora suprema. ¿Cómo podrían ser los testigos de aquel maestro de toda perfección? ¿Cómo tendrían valor y fuerzas para enfrentarse a los hombres de tan diversos credos y formas de pensar y de vivir? Fue entonces cuando mi espíritu hizo acto de presencia entre ellos para calmar su dolor, encender su fe, inflamar sus corazones con el ideal de mi doctrina. Yo humanicé mi espíritu hasta hacerlo visible y tangible ante los discípulos, pero mi presencia fue espiritual, y mirad cuánta influencia y trascendencia tuvieron aquellas manifestaciones entre mis apóstoles. En verdad os digo que hoy no he venido a humanizar mi espíritu como en aquel tiempo, porque es otra vuestra evolución espiritual. Sin embargo, aunque mi presencia sea sutil e intangible, es sentida por todos, sin necesidad de que vuestros ojos mortales sean los que tengan que dar fe de que el Maestro se halla entre vosotros. El Espíritu tiene sentidos superiores por medio de los cuales podéis sentir, ver y comprender lo espiritual. Es precisamente a través de esa sensibilidad como quiero que percibáis mi presencia. Cuando ya no escuchéis esta palabra, caeréis en tristeza, en debilidad, y tendréis remordimiento por vuestra falta de amor. Mas también a vosotros vendré y os diré en la intimidad de vuestro corazón: aquí estoy, no temáis, caminad, no vais solos. Vosotros sois los que habéis creído en mi venida. Son ya las postrimerías de mi comunicación, y aún venís presurosos a escucharme, como si fuesen aquellos días en que comenzabais a hacer mis párvulos. Muchos fueron los llamados en este tiempo, y pocos los que me han seguido. Pero en todos descendió la luz de mi espíritu. Si en aquel segundo tiempo dije, bienaventurados los que sin ver han creído, ahora os repito, bienaventurados los que sin haber visto habéis creído, me habéis seguido y habéis perseverado. Aunque debo deciros que nadie debiera sorprenderse de mi comunicación y de mi presencia en esta forma, ya que fue profetizada y prometida por mí desde el segundo tiempo. No vine a sorprenderos, no hubo en mí esa intención. Mas si os sorprendisteis a mi llegada, y si muchos se han extrañado al saber de mi manifestación, ha sido porque dormíais espiritualmente en un profundo letargo. Fue porque no estabais velando.
Después de mi partida en el segundo tiempo y en cada generación era esperada mi llegada entre los que guardaban fe en mí. De padres a hijos se iba transmitiendo la divina promesa y mi palabra mantenía vivo el deseo de contemplar mi retorno. Cada generación creía ser la agraciada, esperando que en ella se cumpliese la palabra de su Señor. Así, los tiempos pasaron y las generaciones también, y de los corazones se fue borrando mi promesa, olvidándose de la oración y la vigilia. Los siglos pasaron, y cuando la humanidad ni siquiera tenía en cuenta que algún día, en el momento menos presentido, podría llegar yo. Cuando los hombres se encontraban más alejados de la verdad, hice sentir mi presencia espiritual en cumplimiento de mi palabra. La forma que elegí para comunicarme con los hombres de este tiempo, a muchos ha sorprendido, atreviéndose aún a juzgarla sin antes haber meditado en mis pasadas revelaciones. Yo os digo que cualquiera forma que yo hubiese elegido para comunicarme, habría confundido a todos los que no hubiesen estado preparados para recibirme. En cambio, para el que ha sabido mantenerse en vigilia y preparado, ninguna forma que yo hubiese empleado para mi manifestación le habría sorprendido, porque a través de cualquiera forma me hubiese sentido. Todos los que me han creído en este tiempo, todos los que me han sentido y todos los que me han seguido, en verdad os digo que espiritualmente me estaban esperando. Espiritualmente, sin darse cuenta, buscaban mi retorno y esperaban mi palabra. Mi promesa en aquel tiempo no fue para un solo pueblo, sino para toda la humanidad. Por lo que os digo ahora que mi luz no solo ha descendido entre estas multitudes que me escuchan a través del entendimiento de los portavoces, sino que bajo 1000 formas me presento en la senda de todos los hombres para hacerles sentir la llegada de un nuevo tiempo. También debo deciros que ha habido quienes, habiéndome esperado un día tras otro y una vida tras otra, al verme llegar en la forma en que me tenéis, no pudieron creer. Negaron mi presencia y se alejaron. ¿Por qué? Porque ellos forjaron en su imaginación durante mucho tiempo una forma que no fue precisamente la que yo elegí. Comprender que mis determinaciones y mis inspiraciones están más allá de toda suposición o concepción humana. Muchas pruebas os he dado de que por sobre lo que el hombre alcanza a concebir como verdad y como perfección, están mis obras. Pocos son los que han sabido de mi venida. El resto de la humanidad se encuentra esperando que cuando yo vuelva según mi promesa, lo haga en materia, o sea que me haga hombre nuevamente. Hay religiones que intentan prepararse para mi nueva venida sin saber que estoy ya despidiéndome. Ver cómo muchos de vuestros hermanos esperan en el seno de su idolatría la venida del Mesías. Mirad cómo muchos en su ignorancia creen que solo vendré a descargar mi justicia sobre los malos, salvar a los buenos y destruir al mundo, sin saber que estoy entre los hombres como padre, como maestro, como hermano o amigo, lleno de amor y humildad, extendiendo mi caridad para salvar, bendecir y perdonar a todos. No una vez, sino varias, y en diversas formas, anuncié y prometí mi nueva venida a mis discípulos. Les profeticé las señales que habían de anunciar mi llegada. Señales en la naturaleza, acontecimientos entre la humanidad, guerras mundiales, el pecado en su mayor altura. Para que el mundo no se confundiera esperándome nuevamente como hombre, les hice saber que Cristo vendría sobre la nube, es decir, en espíritu. Cumplida ha quedado aquella promesa. He aquí al Maestro en espíritu hablando al mundo.
He aquí al poseedor de la paz y del reino de luz, quien viene a formar un arca inmensamente grande, donde puedan refugiarse los hombres y salvarse como en los primeros tiempos, cuando Noé hizo el arca para rescatar la simiente humana. En muchas de mis enseñanzas menciono al pueblo de Israel porque fue un instrumento de mi divinidad para dar lecciones y hablar a la humanidad. Sobre él derramé mi amor y mis complacencias, mas también las grandes pruebas de mi justicia. Me serví de su amor para dar mi enseñanza, así como de su flaqueza e incredulidad. Reyes, sacerdotes, publicanos y hasta los hombres más ignorantes fueron instrumento para mis lecciones y ejemplos. Mas he aquí que mientras unos en este tiempo han venido a resurgir en otras tierras, para reconocer que la tierra prometida no es Canaán, sino mi reino, otros que solo han heredado la sangre de aquel pueblo, viven aún apegados a sus tradiciones y a la interpretación material que a las lecciones divinas dieron sus antepasados. Todo lo he cambiado para mi nueva manifestación. Sitios y medios de comunicación para destruir la ignorancia, la confusión y la mala interpretación que se ha dado a mis anteriores revelaciones. Así como el sol aparece en el oriente y le veis en el cenit al mediodía, para luego contemplar cómo se oculta en occidente, así la luz de mi espíritu ha venido de tiempo en tiempo avanzando de oriente hacia occidente, para que no limitéis mi grandeza y mi poder a lugares, a hombres o a razas. Sois vosotros los que en este tiempo aceptasteis mi venida en espíritu y creísteis sin ver. Mas hay quienes me esperan en la forma en que estuve en el mundo en el segundo tiempo, y otros que me esperan bajo diversas formas, según la interpretación que cada quien ha dado a las profecías. Yo bendigo a todos los que me esperan y les envío mi luz, para que cuando sepan que mi presencia y mi comunicación en este tiempo es espiritual, no se confundan. También bendigo a los que no me esperan. Unos debilitarán en la fe, y otros se confundieron entre tantas ideas y doctrinas humanas, mas yo derramo mi luz en todas sus sendas, para que alcancen su salvación. Hay quienes me esperan espiritualmente y que sin embargo negarán que sea yo quien se manifiesta, porque ellos querrán verme venir envuelto en el esplendor de una luz cegadora para poder creer. Querrán verme llegar con la majestad de un rey de la tierra, porque no conciben la verdadera grandeza en la humildad. Entonces tendré que deciros nuevamente, mi reino no es de este mundo. Mi paz sea con vosotros.